A veces, ¿no te parece que estás rodeado de lunáticos o de extraterrestres o algo por el estilo? Bueno, pues eso pasa porque aquí, en este planeta, pues habitamos todo tipo de personas, y no solo todo tipo de personas, sino también de todas las generaciones diferentes. Hay algo que ha pasado, que los cambios históricos cada vez se dan más rápido. Entonces, antiguamente a lo mejor no había tanta diferencia entre una persona del siglo XIV y una del siglo XV, pero en los tiempos que nosotros vivimos, piénsalo, es muy distinta tu infancia a la de tus hijos, a la de tus papás, a la de tus abuelos, y esto está generando un tema muy interesante al cual le llamamos las generaciones. Platicando sobre cómo podemos abordar este tema para ponerlo dentro de la ecuación de cómo relacionarnos mejor, me vino a la mente mi querido amigo Hugo Sierra, que además, Hugo, quiero que sepas que somos tus fans por esa charla TED que tú das, en la que hablas del matrimonio y de cómo tendríamos que recontextualizarlo. Lo voy a poner aquí abajo en nuestro video. Pero además me acordé que este tema de las distintas generaciones es un tema que a ti te interesa mucho. Nos conocimos tú y yo accidentalmente en un congreso, después tú me ayudaste a participar en IBM, que es donde trabajabas en aquel entonces. Cuéntanos cómo es que a ti te interesó este tema de las generaciones, nada más para darle tantito contexto y entrarle de fondo. ¿Cómo estás, Hugo? Muy bien, Juan, encantado de estar aquí colaborando contigo, saludándote y bueno, tratando de participar y aportar en este tema tan interesante, sí. Pues respondiendo a tu pregunta, fíjate que en efecto yo estuve trabajando por una buena cantidad de años en un corporativo que es transnacional, y ellos, al igual que otras muchas compañías, justamente pusieron atención en lo que acabas de mencionar, la importancia que tiene esta diferenciación generacional entre los empleados, y debido a eso le dedicaron mucho tiempo, esfuerzo, dinero para poder comprender mejor qué son estas diferencias, cómo se dan, cómo se originan y de qué manera tenemos que entenderlas para tratar de llevarnos mejor entre generación y generación, tanto en el trabajo como en la vida común de familia. Es cierto esto que mencioné al principio, de que si hay un fenómeno curioso de los tiempos modernos en los que ahora puede haber una generación muy distinta a otra en un tiempo muy cortito, cuando antes no era tan distinto lo que pasaba de una época a otra. ¿Esto es cierto? Sí, absolutamente. Imagínate, Cuau, pensemos en una familia típica de la Edad Media, la manera en que esta familia se desarrollaba, crecía, educaba a sus hijos y morían, pues era prácticamente la misma. Podían pasar 200 años y no había cambios Claro. en esas familias. Si contrastamos eso con el ambiente de hoy en día, podemos ver que los cambios tecnológicos, fundamentalmente, pero otras muchas variables, hacen que estas diferencias entre generación y generación sean mucho más marcadas. Y también la longevidad, o sea, no era muy común que conociéramos a bisabuelos o que se vivieran esta gran cantidad de personas de distintas generaciones, por ejemplo, en una empresa, ¿no? O sea, porque la gente no era tan longeva. Entonces, ahora en una empresa grandota, pues te topas con personas de 60, 70 y unos de 40, 50 y unos de 30, no sé qué, y unos, ¿no?, de veintitantos que están entrando. ¿Cómo se van a entender si vimos caricaturas diferentes, ¿no? Nos tocó una escuela diferente, ¿no? Sí, Es otra cosa. totalmente. Y de ahí el interés que surgió en las grandes corporaciones, porque en efecto esta diferenciación de ideas, de educación, de expectativas de vida, se daban por vez primera en el ámbito laboral. Es curioso, lo que tú mencionas es quizás el elemento más importante, la longevidad, es decir, la expectativa de vida hace, no sé, 100 años, por ejemplo, aquí en nuestra Sí, no comunidad. tanto tiempo en realidad, ¿no? Sí, era de 50 años, y en 50 años pues la expectativa de vida laboral eran, ¿qué te gustan? 10, 15 años. Entonces, hoy en día eso es completamente diferente, Sí. y ha permitido que se encuentren en un solo lugar estas diferentes generaciones tratando de trabajar juntas, ¿no? Y de nuevo, no es importante solo en el ámbito laboral, en el ámbito familiar es lo mismo. Claro. Antiguamente no se tenía esta cantidad de diferentes generaciones conviviendo al mismo tiempo. Incluso podríamos agregar entonces un último paréntesis. Si hoy la expectativa de vida es mucho más alta, yo soy consciente y hasta deseoso de la idea de vivir más de 100 años lúcidos, ¿no? Trabajando, enfocado, con energía y todo y recursos, pues entonces voy a convivir con muchas más generaciones que los anteriores. Ahorita entiendo que de la población activa normalmente empezamos este tema hablando de la generación baby boomer, ¿no? Decimos los baby boomers.
boomer y nos referimos normalmente a los viejitos, a los que están por allá. ¿Qué es ser un baby boomer? Y más o menos de qué edades son y qué los caracteriza. Bueno, para de nuevo dar un poco de contexto en esto de la comparativa generacional. Yo soy un baby boomer. Fíjate. Y se me llama así a mi generación por ser un individuo que nació aproximadamente entre finales de los 40 y finales de los 60 años. Según diferentes textos y diferentes referencias, estos límites de años pueden variar un poco. Claro, claro. Pero lo importante, la categoría de baby boomers, es entender que es aquellas generaciones post Segunda Guerra Mundial. Y estas generaciones, que repito, yo pertenezco a esa generación, tuvieron una infancia y un desarrollo muy particular. Obviamente acababa de terminar la Segunda Guerra Mundial. Como ya no había guerra, pues todos se pusieron felices y entonces todos se pusieron a ser niños y hubo un pico de nacimientos. Por eso se le llama boomers. Baby ¿no? Es boomers. un baby boomers. Es una explosión de babies. Sí, y además, ojo, baby boomers en el lado ganador, porque los que perdieron en la Segunda Guerra no tuvieron la misma felicidad y alegría, ¿no? Pero de este lado, sobre todo en Estados Unidos, bueno, pues la alegría, nacen un montón de chamacos, porque además venían así de, somos los campeones y, ¿no? Y el nuevo mundo, tenemos que poblar al mundo. Claro. Y bueno, estas circunstancias históricas son las características que de pronto a cada generación le permiten desarrollarse, crecer y entender la vida de una manera diferente. Es como si cada generación tuviera un par de lentes diferentes, ¿no? Con graduación diferente. Unos ven a colores, otros ven con rayos X. Entonces, los baby boomers, que son esta generación que nacieron entre los años 40 a los 60 y tantos. O sea, que para empezar es una generación como de 20 años, ¿no? Exacto. Las otras ya no son tan amplias, ya no, se van haciendo más cortitas. Se van acortando, como vamos a ver ahorita. Pero fíjate, esta generación de los baby boomers, pues acababan de aparecer después de una Segunda Guerra Mundial y los valores que les inculcaron o que nos inculcaron nuestros padres, pues tenían mucho de relación con la experiencia de la guerra. Por ejemplo, a nosotros nos inculcaron de que todo había que cuidarlo, todo recurso, todo bien material había que cuidarlo. Y esto proviene de la experiencia de las necesidades y de las escasez de la guerra, ¿no? Claro. Entonces, a cualquiera de mi generación le va a caracterizar el que guarda todo, ¿no? Tiene un par de zapatos viejos y los sigue guardando porque aunque tiene un hoyo, pues puede servir. O busca reparar todo porque esa es la mentalidad posguerra, ¿no? Se encontraron un buen auto y lo cuidas, ¿no? Es que este es un clásico y le sigo consiguiendo las piezas y lo mantengo. Sí. Y eso se traslada a otros ámbitos, por ejemplo, el del trabajo, ¿no? Esta generación mía aspiraba a conseguir un trabajo y permanecer en él por el resto de la vida. No había algo que fuese diferente a esa expectativa. En los matrimonios igual, ¿no? Me pienso casar y eso va a ser mi pareja para toda la vida hasta que me muera. Entonces, esas son algunas de las características de los baby boomers. Yo soy entonces de la siguiente generación X. Aparece enseguida una generación X, que son aquellos que nacieron entre el año 1965 al 79, 80 más o menos. Y esta es una generación que con frecuencia se le denomina, fíjate, inmigrantes. Es una generación de inmigrantes y no porque se cambien de ciudad, sino se refiere a la inmigración digital. Esta generación corresponde a los primeros chamacos que tuvieron en su vida o en su experiencia como niños la interacción con computadores, ¿no? Aparecieron los primeros computadores y los primeros programas que ya no eran los típicos programas de cadenas y grabados. Entonces, esta nueva generación tiene una visión diferente tanto de la vida como de la expectativa de trabajo. La cantidad de información que comienza a recibir todos los chiquillos nacidos en esta generación es, proporcionalmente hablando, enorme, mucho más grande que la de la generación anterior. Y eso marca una diferencia importante, ¿no? Déjame confirmar esto que acabas de decir, no solo diciendo que, claro, sí fue mi generación la que tuvimos. Yo, mi primer empleo en una empresa con un título, fui director de sistemas de una producción dentro de una televisora porque sabía usar una computadora. O sea, yo estaba en la preparatoria y yo era el director de sistemas porque sabía usarla, porque no había personas que supieran usarla y yo entrenaba a muchas personas que su vida, ¿no? Ya no usaba máquina de escribir. Entonces
a ese grado, ¿no? Tuve la oportunidad de tener un empleo que no me correspondería porque tendría yo que tener un título como ingeniero en sistemas en una edad muy corta porque simplemente sabía usar una computadora, ¿no? Entonces sí fue muy fuerte la diferencia, ¿no? Del hacerte analfabeto digital o haber nacido fuera de eso, a hacer el salto. Así es. Y bueno, no tuvo que transcurrir mucho tiempo y aquí vemos cómo se empiezan a cortar, como bien señalabas, estas rebanadas generacionales. En la década de los 80 hacia los 2000 aparece una nueva generación que se denomina generación Y. Y esta generación Y es la primera que, junto con la generación que le sigue, hablaremos de ello en un momento, la generación Z, son los denominados nativos digitales. ¿Por qué nativos digitales? Porque desde que nacieron, para ellos el mundo ya está digitalizado, para ellos ya existía el internet, para ellos ya existían las comunicaciones en vivo alrededor del mundo y eso, de nueva cuenta, hace que cambie totalmente la visión de estas personas, ¿no? Aquí estamos hablando del término millennial. Cuando decimos millennial son estos, los Y. La generación Y o millennial son estas chavos y chavas que de pronto, si decíamos que la generación X había tenido más información que la de sus padres, llegó la generación millennial y dijo, quítate que ahí te voy, ¿no? Sí. Un chavo millennial recibe en los primeros 10 años de su vida más información de toda aquella que pude haber visto yo en mis 66 años de vida, ¿no? Y lo hacen a una velocidad increíble, ¿no? Incluso yo pienso que es cuando decían primero, estamos en la era de la información y de pronto dices, no, ya estamos en la de la sobreinformación, o sea, ya saturas, rebasas, es cuando empezamos a tener los problemas de que tengo información que no corresponde a mi edad y también unos papás que no sabían cómo filtrar eso, ¿no? Entonces de pronto el millennial empieza a tener un contacto con la tecnología que le permite conocer lo que sus papás no conocían. Entonces nos topamos también mucho con la experiencia cotidiana del posmodernismo, del decir, pues por eso es muy difícil que alguien ahora sea fiel creyente de una religión o que le interese tener un mismo empleo para siempre, ¿no? Lo que decías, el mantenerme en una relación por tiempo prolongado, porque pronto las opciones ahora son muchísimas y no puedo entender cómo los de antes aspiraban a algo y tener ese algo por mucho tiempo, ¿no? Entonces, exacto. Y ahí empieza a darse la importancia de poder comprender estas diferencias y cómo solventarlas para poder hacer una convivencia tanto familiar como laboral. Porque cuando comenzaron a darse estos fenómenos de tener generaciones que eran muy diferentes, pues comenzó a darse la desconexión generacional. Entonces teníamos jefes que pensaban como baby boomers y tenían empleados de generación X o generación Y que nomás no les entendían, no tenían las mismas motivaciones. Los de las generaciones Y no, lo que menos les interesa es hacerle caso a alguien, a una autoridad o un jefe, son completamente autónomos, no le temen a nada, no le temen a viajar o a conocer o a cambiar de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Hay un desapego muy grande que es como lo contrario. Estaría bien entonces decir que la generación X es como el híbrido, somos el sándwich entre esos dos y tenemos muchos valores heredados también de esta idea de cuidar tu futuro, de construir algo, mucho del esfuerzo, sin el temor de la generación baby boomer de aguas porque podrías estar en la guerra, entonces digamos ya no nos toca esa angustia, pero también con ya más acceso a información, empezando a discernir entre estas opciones, decir, mira, ya me puedo comunicar con el mundo, qué padre, ¿no? Ahora ya puedo hacer eso. Somos ese híbrido. ¿Qué tipo de interés tienen, por ejemplo, hacia los matrimonios, los generación X? Es como algunos de mis amigos se casaron para toda la vida y otros se divorciaron y no me afecta tanto. Como ese tipo de sándwiches. Sí, tienes mucha razón en llamarle sándwich a esta generación X. La generación X, hay que ubicarlo también en el contexto de tiempo, es cuando se empiezan a dar grandes revoluciones como la revolución sexual, la independencia de las mujeres en términos de educación, de libertad sexual, etcétera, etcétera. Y entonces, para la generación X es un mundo totalmente nuevo, ¿no? Es un mundo
mundo diferente y se encuentra hasta cierto punto desorientado, porque los papás, la generación nuestra, los baby boomers, no les podían decir de qué se trataba, puesto que es un mundo totalmente desconocido para los baby boomers, ¿no? Y algo muy similar sucede entre la interacción con las otras generaciones. Una generación Y, por ejemplo, que ya nace con este ambiente digital y que está acostumbrado a obtener la información rápido donde quiera y sin necesidad de ir ni con el maestro, ni con el papá, ni con el padre cura o lo que sea. Son bastante autónomos, ¿no? Y bueno, déjame para poder platicar ya más ampliamente de los pros y contras que tiene cada generación. Vamos a hablar brevemente de lo que es la última generación identificada, que es la generación Z. Esta generación es la de aquellos que nacieron entre el inicio del milenio, del año 2000 y 2010, aunque hay algunos autores que hablan ya de una generación alfa, que se supone que es lo último de lo último. Esta Z es la que muchas veces también le decimos centennials, porque es del inicio de este siglo, y millennial porque era al final del milenio, ¿no? Entonces se quedaron esos dos nombrecitos. Correctamente. Y bueno, esta generación Z es la generación que le toca nacer, vivir y convivir con todo este ámbito de interacción en línea y a una velocidad rapidísima. Son los jóvenes que viven el Google, viven la computación, las impresiones 3D, las comunicaciones alrededor del mundo en línea. Tienen en la palma de su mano la posibilidad de hablar con cualquier persona de cualquier parte del mundo en cualquier idioma a la hora que quieran, ¿no? Y eso es algo sustancialmente diferente de todas las generaciones previas. Están ya mucho más inmersos en lo digital, en lo virtual, al grado que a lo mejor sus mejores amigos son personas que nunca han conocido físicamente y sin embargo los quieren, los conocen, se reconocen a través de la convivencia virtual y que bueno, hoy en particular estamos en el 2022, podríamos decir todavía no terminamos de entender qué va a significar de veras habitar un metaverso, por ejemplo, ¿no? Pero esta generación está mucho más preparada que los millennials y que la mía y que la tuya, ¿no? Como para dar ese salto y desaparecer a la parte orgánica y volvernos esta versión digital. Absolutamente. Y fíjate, lo que mencionaste de tener amigos que ni siquiera pueden haber visto, eso va todavía más allá. Hoy en día se dan matrimonios o relaciones de pareja con personas que se conocen a través de medios de interacción digital, ¿no? Y se ven casi el día de la noche de bodas, ¿no? Aunque suene irrisorio, es una alusión a lo poco que tienen oportunidad de interactuar cara a cara antes de establecer relaciones más profundas, ¿no? Ayúdame, Hugo, a cerrar. Como dijiste la frase, los baby boomers, su tema es conservar las cosas, su tema es preservar y ojalá encuentres algo y te quedes toda la vida. ¿Cuál sería como el tema de mi generación, de los X, como para pensarlo en esos términos? Una frase que podría describir la aspiración de la generación X es: yo estoy aquí para aspirar a conquistar el mundo, ¿no? Tengo los elementos y tengo la juventud y quiero aprender, entonces estoy aquí para conquistar algo, ya sea tu carrera profesional o hacer grandes logros en la vida. Mientras que la generación que le sigue, la generación Y, es ambigua porque no le interesa nada de esto. Le interesa el vivir aquí, el ahora, con lo que está, no le teme al futuro, no se casa con nada ni nadie, entonces es totalmente etéreo y se mueve con gran facilidad en este espacio que para nosotros los baby boomers podría ser totalmente de incertidumbre, ¿no? La generación Y, por el contrario, se siente muy cómoda. Los millennials se sienten muy cómodos ante estos cambios. ¿Y cuál podría ser una frase para sintetizar a los centennials? Porque tiene todo el sentido lo que acabas de decir, ¿eh? Híjole, los centennials yo creo que tienen una gran necesidad de querer más en términos de conocimiento, de tecnología. Son insaciables en ese sentido, ¿no? No saben muy bien qué es lo que van a hacer con ello, pero intuyen que cada vez hay más posibilidades de aprender y de tener herramientas. Y eso, en términos de cuestiones laborales y de preservación de la raza humana en el planeta, es lo que nos da la esperanza de que esta generación sea capaz de encontrar las soluciones que todas las generaciones anteriores no tenemos ni idea de cómo resolver problemas. Me encanta. Pues nos quedamos con eso, con que quienes nos están
están viendo, primero identifiquen, a lo mejor como dices tú, las fechas no son exactas, entonces más bien tú con cuál de esos te identificas y que comprendas por qué tenerle, por ejemplo, si a tu pareja le llevas 10 años, parece poco, pero podría ser suficiente para pertenecer a generaciones distintas y entonces tener una orientación completamente distinta hacia la realidad. Hugo, muchísimas gracias, estuvo extraordinario, nos acabas de enseñar muchas cosas. Un placer, como siempre. Cuídate, amigo.